Nuestro. Amigos, bienvenidos a este su programa Cine Nuestro, de Televisión Moderna y de la Cinemateca Universitaria Enrique Torres de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En este programa pues tenemos nuevamente como invitado al maestro César Sosa, cineasta guatemalteco y también personero de la Cinemateca Universitaria. Como lo dije en el primer programa, pues el maestro tiene mucha experiencia en historia del cine y por esa razón es que como un complemento, digamos, a esta presentación de su servidor, mi nombre es Javier Corleto y soy el director de la Cinemateca Universitaria. Como complemento, entonces, nuestro compañero también de la Cinemateca pues estará aquí con nosotros. ¿Qué tal estás, César? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que estemos. Así se ajusta todo, sí. Muy bien, gracias. Es un placer estar de nuevo acá con el programa, con los amigos que nos están viendo y compartir parte de la historia que necesariamente debe ser parte de nuestra cultura general. Sí, bueno, el día de hoy tenemos de invitada a otra producción guatemalteca. Esta producción es una producción guatemalteca-mexicana, es decir, es una coproducción que se ha trabajado directamente con México y los técnicos son parte mexicanos, parte guatemaltecos, los actores son también de la misma manera. Entonces una coproducción es como quien dice compartir la parte técnica, la parte artística, personal, etc. Esta película Cuatro Vidas, tengo entendido que se realizó en 1949 y que es una coproducción de la época de oro del cine mexicano. Es decir, los mexicanos vienen a Guatemala con su momento que tenían y vienen a coproducir a este país porque les gusta mucho nuestra tierra y también pues ven que hay potencial para poder trabajar. ¿Qué nos puedes contar sobre mira, pues vamos a empezar mejor desde el principio, César. ¿Cómo fue que Guatemala llegó a tener la oportunidad de poder coproducir no solo con México, sino con otros países? ¿Y qué se dio antes de esta película? Vamos a hacer una pequeña historia anterior. Claro. ¿Desde cuándo más o menos Guatemala venía haciendo este tipo ya de coproducciones? Ok. Efectivamente, este tipo de alianzas de producción se dieron a raíz de la necesidad técnica que había en el país, pero eso fue producto de algo de lo que vamos a hablar ahorita. Durante más o menos 20 años, Guatemala estuvo gobernada por el general Jorge Ubico. Fue una dictadura oficial, entonces había muchas restricciones, había bastante censura en cuanto a la producción en sí, ¿verdad? No se podía trabajar libremente, digamos, con la temática. Entonces, el Estado era el encargado de la producción, de la grabación y el registro de todas las imágenes que hubieran, ¿verdad? Eso dio pauta a que existiera una laguna ahí dentro de esta disciplina que es la cinematografía, ¿verdad? Sin embargo, el Estado tenía contemplado también que hubieran algunas producciones, pero de tipo extranjero. Por ejemplo, en 1935 se filmó aquí en el país parte de la película de Tarzán. Ah, las famosas aventuras de Tarzán, Johnny Weissmuller. Exacto, con Johnny Weissmuller. Trabajaron en parte de lo que es Izabal, Río Dulce y luego en Antiguo Guatemala, ¿verdad? Pero ahí en ese momento Guatemala pues no se involucraba productivamente, ¿verdad? Era una coproducción más bien como presto el lugar un poco por ahí, ¿verdad? O sí había trabajo técnico, digamos. En realidad era algo muy, digamos, muy informal. Es decir, venían los técnicos, en este caso eran técnicos norteamericanos, venía todo el equipo de producción, pero obviamente sí para ayuda en cuestiones de producción, ayuda en cuestiones de extras, eso sí era necesario que se supliera aquí, ¿verdad? Entonces había gente que necesariamente tenía que ser actores de reparto
porque eran originarios de aquí y lo que se trataba de retratar la ambientación de lo que era Guatemala en ese tiempo. Entonces sí había participación, pero de un carácter totalmente informal, ¿verdad? No era una coproducción en sí. Con México ya se dio de otra forma, porque justo en 1944 y 45, cuando ya se salió de la dictadura, digamos, entonces hubo una apertura, una liberación, digamos, de la expresión social, y ya se pudo pensar en producir material propio. Y en este caso salieron a trabajar artistas reconocidos y gente que se dedicaba a la fotografía, por ejemplo, como Alberto Serra o la familia Serra, Eduardo Fleischmann, que también era ya muy conocido en esa época y hasta la actualidad, ¿verdad? Entonces, estas personas ya tenían mucho conocimiento acerca de la técnica y se aliaron con grupos de teatro, de actores de teatro, por ejemplo, para empezar a trabajar en un elenco propio, ¿verdad? Sin embargo, la falta de experiencia hacía que hubiera mucha inseguridad a la hora de producir. Fue entonces cuando se pensó en una alianza, es decir, la gente de acá que tenía ganas de producir, dijeron, bueno, no tenemos la oportunidad de hacer, no tenemos ni el equipo ni la experiencia, entonces lo mejor es aprender. Claro. Y decidieron aprender en el camino, entonces se empezaron a hacer ese tipo de alianzas y Cuatro Vidas fue la primera producción que se califica como la primera coproducción con México, ¿verdad? Sí, estaba leyendo ahí en el internet, ¿verdad? Ahora la famosa IA pues nos ayuda mucho, interpreta, pero nosotros tenemos que investigar. Eso sí es muy importante y se los hemos dicho a todos los amigos que la Cinemateca busca en la IA cierta información, como por ejemplo en este caso de esta, la importancia cultural, digamos, de esta película no solo para Guatemala, sino para la región, es que esta se convirtió en un hito de las primeras alianzas fílmicas binacionales que existieron en la región, o sea, no solamente aquí en Guatemala, sino en varios países. Esas fueron de las primeras y por supuesto fue la primera en suelo guatemalteco, la primera coproducción, digámoslo así. La música, ¿verdad? Es algo muy importante de esta película. La música tiene algunas piezas icónicas que son de Mariano Valverde, un famoso compositor guatemalteco. Noche de luna entre ruinas o en las ruinas, no sé cómo es el título real, que hay una pequeña discusión con respecto a ese tema, pero incluye piezas guatemaltecas, digamos, ¿verdad? También hay piezas mexicanas, estamos hablando de canciones, y también con las locaciones. Contanos un poquito acerca de esto, de las locaciones y de esto que estamos hablando, por favor. Claro César. que sí. Pues para poder pasar a esta parte, vamos a decir que hubo mucho énfasis en esta producción, en que la empresa productora mexicana sí tenía el interés en que hubiera una coparticipación y obviamente de aquí de Guatemala también. La empresa que participó directamente en esta coproducción fue una recién creada sociedad que se llamaba Guatemala Films, que estaba integrada por Alberto Sierra, Eduardo Fleischmann y el director de lo que después sería la producción El Sombrerón, ¿verdad? El señor Corso. Resulta que cuando ya tuvieron creada la sociedad, decidieron involucrarse directamente con la empresa, con la productora mexicana y empezaron la producción acá. Aunque no hay créditos directos de Guatemala Films, sí hubo ese acuerdo oficial y ya se empezó a trabajar de esa manera, ¿verdad? Dentro de una coproducción hay ciertos porcentajes de participación de uno u otro país, en donde se involucran no solamente cuestiones económicas, sino también culturales, ¿verdad? Por ejemplo,
ahí se determina la música, de dónde va a ser exactamente, las costumbres, la ambientación, los trajes que se presentan. Y en este caso, la historia fue creada y adaptada por su director, que era José Yacardi. Fue ambientada en una zona de Guatemala, porque en la misma película lo dice, ¿verdad? Eran dos familias mexicanas radicadas en Guatemala, cerca de la frontera, que tienen una serie de vivencias en este país, ¿verdad? Por lo tanto, se necesitaba que la ambientación, el vestuario, las costumbres, la cultura que se fuera a mostrar fuera totalmente guatemalteca. Claro. Y se buscaron también lugares emblemáticos, como por ejemplo el lago de Atitlán, la antigua Guatemala, y algunas partes de la ciudad que ya son reconocibles, ¿verdad? Como la finca El Zapote, por ejemplo. Sí. Y pasando de esta forma directamente a lo que es la música, se determinó utilizar esta pieza musical que tiene una anécdota dentro de esta película, que vamos a hablar luego de eso. Se escogió la pieza musical del maestro Mariano Valverde porque en ese tiempo, justo en ese tiempo, era bastante popular aquí en Guatemala. Y se utilizó no solo como tema principal en las escenas románticas que se acostumbraban en ese tiempo, sino también como parte del soundtrack general. Entonces, esa es la forma en que se utilizó la cultura, y en este caso la música, ¿verdad? Que no fue solo esa pieza, sino otras más. Sí, bueno, y hablando de la historia, es un drama, ¿no? Cuatro vidas, el título lo dice todo, creo yo, ¿verdad? Es la historia de cuatro vidas que se entrelazan en un momento dado, ambientado, por supuesto, en estos bellos paisajes que los estás contando, ¿verdad? Atitlán, digamos, como punto central, siento yo, de la película. Hay escenas en el lago de Atitlán, o sea, están en una barca, Claro. y etcétera, ¿verdad? No queremos contarle la película porque hoy la van a poder ver ustedes a través de su programa Cine Nuestro. Y bueno, pues lo único que les puedo decir es que la historia de esta película se trata exactamente de conflictos de amor, de celos, de venganzas, de cosas que les pasan a muchas familias, ¿verdad? Pero aquí está retratado en dos familias que de una u otra manera pues se vuelven rivales en un momento dado, en otro momento dado se vuelven amantes, hay amor en medio, hay de todo. Entonces, y nosotros los vamos a invitar a que ustedes dentro de un momento pues puedan ver esta película, puedan apreciarla, ¿verdad? Pero hablemos un poquito de los actores. Muy bien. Resulta que precisamente el cine mexicano, su época de oro, digamos, empezó aproximadamente a mediados de los años 30 y para 1940-49 ya estaba totalmente identificado el tipo de producción que se iban a hacer, ¿verdad? Ya teníamos el formato, ya tenían la temática y la argumentación para las producciones. Y ellos se decantaban en ese tiempo mucho por el melodrama, ¿verdad? Que era básicamente un drama romántico, regularmente basado en canciones o en melodías, y por eso se utilizaba bastante la música. José Yacardi era un ciudadano mexicano, pero de ascendencia europea. Él traía un poco de eso ya de Europa, y la adaptación que hizo de esa historia, porque esa historia viene de una novela literaria, es bastante parecida y acoplada al melodrama del cine de oro de la época de México, ¿verdad? Entonces, cuando deciden hacer esta producción, José Yacardi, que iba a ser el director, y creó el guión técnico y la adaptación de esta historia para poder presentarla en una producción de 2 horas. Entonces, el elenco en sí estuvo también supeditado a ese tipo de producción. En este caso, el protagonista principal, digamos, es un actor español, Antonio Badú. Él, aunque era español, radicaba en México y tenía bastantes producciones ya en México.
Esther Fernández, su coprotagónico, una actriz mexicana bastante experimentada en esa temática, ¿verdad? De acciones así o vivencias románticas. Sí, también tenemos una actriz guatemalteca en el elenco. ¿Qué nos puedes contar de la señora Adriana Saravia? Ese era su apellido. Porque para nosotros es desconocidísimo el nombre, el apellido también, en el sentido del cine, pues, ¿verdad? Pero, ¿por qué trabajó, digamos, en esta película Adriana Saravia? Muy bien. Digamos que el equipo de producción mexicano se basaba en la experiencia de las personas para poder darles una participación adecuada, ¿verdad? Más o menos tiempo en pantalla. Y en este caso, la señora Saravia, Adriana Saravia, ella ya tenía experiencia, aunque era una actriz conocida en ese tiempo, dentro del ámbito teatral en Guatemala, también ya tenía experiencia cinematográfica en México, ya que había participado como actriz de reparto en ya algunas producciones en México, entonces ya podían tener darle suficiente participación, porque sin spoilear la película, ella es uno de los personajes importantes, ¿verdad? No protagónicos, pero sí importantes en esta película, y su desarrollo histriónico es excelente, esa es la palabra, es impecable. Ustedes lo podrán ver, van a poder ver su performance ahí en cuanto en conjunto o a la par de esos actores extranjeros que tenían mucha experiencia ya, ¿verdad? Entonces ella no le demerita nada a la actuación a la par de ellos. Claro. Los mexicanos entonces implementaron también su propia experiencia, ¿verdad? Porque, como bien lo decís, nuestra actriz guatemalteca pues ya había caminado por los senderos de México en cuanto a lo que es cinematografía. Claro. Bueno, amigos, fíjense que yo les quiero contar a ustedes, en el siguiente segmento vamos a seguir platicando de esta película, por supuesto, pero quería contarles que esta película 4 Vidas pues vino a marcar, como les decía, ese momento en que las coproducciones Guatemala-México pues ya empezaron a ser más formales. Pero al mismo tiempo, por medio de Guatemala Films, ¿verdad? Fue como una prueba de que Guatemala podía trabajar, Claro. podía trabajar la parte técnica. Y de esta cuenta pues nace la siguiente producción, que es una producción totalmente guatemalteca, que es la producción que vamos a traer en el próximo programa. Y estoy hablando del Sombrerón. Esta película, El Sombrerón, ya es producida totalmente por guatemaltecos. ¿Y quién la produce? Guatemala Films. Es decir, aquí en 4 Vidas, esto es como que les hubiera servido como de graduación, digamos, ¿verdad? Para poder entrar ya de llenos como profesionales. Entonces, amigos, los vamos a dejar un momento y regresamos en unos minutos. Sigan con su programa Cine Nuestro. Y hoy tenemos como invitado aquí a César Sosa. Muchas gracias. Volvemos. Cine Nuestro.